Veníamos anunciando la presencia a través de esta videollamada del secretario de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Carlos Escoto, que ya está en contacto con nosotros. Los vamos a recibir, le vamos a dar la bienvenida. Lo ha traído el viento sur para este lado. ¿Cómo le va, secretario? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Un tanto confundido todavía por toda esta cuestión climática, más de 32 grados ayer, hoy con un poquito de fresco, con viento. A todos nos tiene un poquito confundidos esto, ¿no? Sí, bueno, es una situación que se da no solamente en la Argentina, sino a nivel global, que es esta nueva situación de cambio climático que ha venido para quedarse, que genera este tipo de crisis, como pueden ver ustedes en las noticias, incendios en nuestra provincia y en la Argentina, inundaciones en otras zonas del país, es decir, todo el impacto que hemos generado en estos últimos años, cuando digo último, digo en los últimos 50 años sobre la tierra, digamos, todo lo que es la actividad industrial, la matriz energética, genera cambios climáticos. Y bueno, eso se manifiesta en algún momento impactando negativamente en nuestra vida y en la vida de la biodiversidad existente en el planeta. Y pensar que hay algunos que niegan esto del cambio climático, ¿no? Hay algunos que prefieren negarlo y no ponerse manos a la obra para decir, bueno, vamos a contrarrestar aquello que se transformó en daños extremos para nuestra naturaleza y que hoy está generando ese cambio climático. Sí, por supuesto, es complejo, o sea, son cuestiones netamente objetivas y científicas. Negar algo parece un poco irrisorio en virtud de que no lo decimos nosotros, quienes tenemos transitoriamente un lugar como actor político, sino que es en base a las pruebas científicas y técnicas. O sea, ha ido aumentando la temperatura en la Tierra, la existencia de los niveles de deforestación son cada vez más altos, la pérdida de biodiversidad es notable, y bueno, eso va a generar un impacto, por supuesto, en el ambiente y va a generar también cambios en las formas de producir. Imagínense en lo que hace a nuestra región, como es Oliva, que es netamente productiva cuando hay sequías extremas o calores extremos o lluvias intensas en muy cortos periodos de tiempo, va a generar impactos en la manera de producir, y este año ha sido uno de ellos. O sea, había una sequía importante con cambios en los rendimientos de la producción primaria y eso también con consecuencias económicas en el país, por supuesto en nuestra región. Por eso nosotros siempre alentamos a cuidar el ambiente, a llevar adelante acciones de deforestación, a aquellos que tienen industrias, revisar la matriz energética y tratar de ir haciendo inversiones en materia de energías limpias. Bueno, hay una política de migración del gobierno provincial hacia los biocombustibles. Es una agenda que hay que ir llevándola adelante, impulsándola, y no solamente la puede hacer un gobierno subnacional, sino que debe ser una agenda de la Argentina y una agenda global para que los cambios empiecen a materializarse, ¿no? Estamos compartiendo imágenes de las distintas cuestiones que tienen que ver a sumarse a una cierta cantidad de medidas que hacen acciones sustentables a este programa, a esta propuesta de incentivo, porque por ahí también va en el comienzo, en el arranque, tiene que haber incentivo de alguna manera por parte del Estado para que productores se sumen a esto. Luego, una vez que toda nuestra cabeza, nuestro entendimiento, nuestra defensa por lo medioambiental se dé, seguramente desaparecerán aquellos incentivos que motivaron el apego de manera inicial, como ocurre de manera consciente en naciones totalmente desarrolladas en este aspecto. Pero hay acciones sustentables que se están llevando a cabo. Sí, digamos, lo que nosotros impulsó nuestro gobierno en un país, en una provincia, perdón, hiperproductiva, es seguir produciendo, pero incorporando prácticas de sustentabilidad, como se puede observar en ese video. Por ejemplo, todo lo que es la industria de cría intensiva de animales, lo que puede ser también la industria del tambo, que ahí en Oliva y en la región hay mucho. Lo que se busca es que esa industria sea más sustentable, que mejore el tratamiento de sus efluentes de manera tal
de bajar el impacto ambiental, es decir, de bajar su huella de carbono, que repiense la matriz energética que usa, también que pueda ser utilizado todo lo que son efluentes o todo lo que es la bosta, digamos, de los criaderos de cerdos, los feedlots o los criaderos de pollo como enmienda orgánica y pasen a ser biofertilizantes. También apuntalando todo lo que es buenas prácticas agropecuarias. O sea, nosotros tenemos que seguir produciendo porque un país que necesita producir más, necesita más ingresos, pero también hay que incorporar una mirada de sustentabilidad a la hora de producir. Y nosotros del Gobierno de Córdoba estamos apuntalando eso, digamos, que sigamos produciendo con créditos blandos, con diagnósticos ambientales para que aquellos productores que tienen voluntad de producir y hacerlo bien puedan acceder a esos créditos e ir mejorando su matriz de trabajo, haciéndola más sustentable y sobre la base de la producción y el trabajo, que es lo que nos motiva en el Gobierno de Córdoba a impulsar en la provincia. Lo mismo lo hacemos en las zonas de montaña, como son con la sustentabilidad de los hoteles, en los parques industriales, acompañando a las industrias para que puedan seguir produciendo, teniendo una conciencia sobre sus residuos, qué hacen con los residuos, si esos residuos pueden ser parte de otro proceso productivo, pasando a ser recursos y no residuos, y poco a poco se va logrando este cambio de hábito, este cambio de conciencia en el sector productivo de la provincia, a quienes también felicitamos a todos aquellos que tienen esta iniciativa. Bien, la cuestión de lo muy importante, aquello que se utiliza, por ejemplo, aquellos fluidos, aquellos fertilizantes líquidos, aquellos envases, siempre hoy hay un control importante de eso. Cuando habla de la revalorización de residuos, ¿va por ahí también, Juan? ¿O por dónde, a qué apunta con esto de los residuos que se utilizan en el sector? Sí. Digamos, hay distintas escalas de residuos. Hay residuos de índole industrial que son residuos que tienen un gran volumen, entonces esos pueden utilizarse como insumo de otros productos. En lo que respecta, digamos, uno que piensa en residuos, imagínense que nosotros nos levantamos y empezamos a generar residuos hasta que nos acostamos, ya sea de packaging de algún producto o también quienes están en la actividad productiva. Imagínense una industria que recibe tarimas, cientos de miles de tarimas que vienen sus insumos, y esas tarimas terminan en un relleno sanitario, o los efluentes de alguna producción intensiva que no dejan de ser residuos pecuarios. Entonces, si usted analiza los residuos que hay en la provincia de Córdoba, que generamos de manera cotidiana, la mayor parte de esos residuos pueden ser insumos de otros productos, empezando por el plástico, empezando por los aluminios, la chatarra, empezando por los residuos que nosotros generamos de manera diaria, como son generalmente packaging. Si usted revisa su tacho de basura, va a tener orgánico y mucho plástico y nylon. Todos los residuos hoy tienen un mercado y si uno los empieza a reciclar y a valorizar, pueden ser vendidos tranquilamente. El cartón es uno de los más demandados, económico, y otros residuos generalmente cuando hay una falta de conciencia ciudadana terminan tirados en cualquier rincón de nuestra provincia, incluso también lo que tiene que ver con los residuos de la producción primaria, como son los fitosanitarios, es decir, los bidones de agroquímicos, o silobolsa, es normal que aparezcan. Entonces, todos esos residuos que hoy, como yo te digo, son residuos, pueden ser insumos de otras cadenas productivas. Entonces estamos trabajando en esa agenda de instalar este tema. Ya hay muchísimas cooperativas de trabajo funcionando, hay mucha gente que vive de estos residuos haciendo de ellos una actividad industrial y productiva. ¿Viste Juan, que secretario, le digo que se generan cooperativas de trabajo también para aquellas personas que tal vez tenían un empleo, lo perdieron, o por idea, por motivación propia, generaron una cooperativa de trabajo y van por esos residuos? Por el bidón, por el silobolsa, por aquello que de alguna manera se puede reutilizar y que no quede enterrado, que no quede tirado por ahí. Exactamente, no, es que eso es una industria. Nosotros estamos acostumbrados a creer que es un residuo, pero quien le dan escala ya pasa a ser rentable. Y ya en Córdoba hay muchos ejemplos que se pueden imitar de que tratando ese tipo de residuos se puede generar una industria y se pueden generar recursos. Incluso hay muchos productos que derivan de estos residuos, como son caños para cloacas, bueno, sin número de productos que
se pueden generar a través de los que son plásticos usados, todo lo que es madera plástica que se utiliza para deck, se utiliza para bancos de plaza, se utiliza para Sí. distintos elementos que son utilizados incluso por la industria, pero eso no se genera solamente con acción del Estado. Debe haber una conciencia ciudadana en eso porque Ujú. imagínense que sería materialmente imposible para un gobierno, para un intendente, hacerlo solo, porque los residuos todos los días se generan y es mucho más rápida la generación que el tratamiento. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que trabajar, sé que en Oliva se hace, con centros verdes, ayudando y colaborando que esos residuos no terminen en cualquier lugar y también cambiando los hábitos de consumo, es decir, tratando de elegir productos que generen menor volumen de residuos, tratar de empezar a separar lo orgánico de lo que no es orgánico para que el residuo llegue limpio a los centros de tratamiento y así potenciar una agenda ambiental distinta como pasa en otros lugares de América Latina o en otras ciudades de la Argentina y de Córdoba también. En Córdoba hay muchas ciudades que van muy adelantadas en el tema. Eso es importante, ciudades, sectores agropecuarios, pujantes que van por ese lado, sumándose esto también a las buenas prácticas agropecuarias que aquí incluso hubo productores premiados, alcanzados con esos beneficios por haber puesto en práctica esta modalidad también y estas propuestas a través de los incentivos económicos y demás, y es creciente por lo que se ve. Hace poquito estuvimos hablando con el jefe de guardaparques de la región de Cenusa y de los cuidados, y nos compartía mucha información. Esa región ha avanzado y a gran escala, digo también, como reservorio de la cuestión de la biodiversidad, del ecosistema, de aquello que muchas veces se vio como un atractivo turístico, pero sin cuidados, ¿sí? Como un atractivo Sí, turístico, sí, pero se dañaba como tal. Y hoy hay una defensa por sí, eso que es importante. sí, digamos, los bienes ambientales todos los días toman un mayor valor porque son garantes del equilibrio ecosistémico. Y los lugares como Alcenusa o la laguna, principalmente la parte norte, no la parte de Miramar, que es muy importante principalmente por la Turismo. cantidad de aves que hay ahí, y además de la biodiversidad que existe, Sí. tienen un rol ecosistémico a nivel global que es muy importante. Incluso la laguna de Mar Chiquita es una de las lagunas más importantes que hay en Latinoamérica interna, ¿no? O sea, sin salida al mar, y que alberga allí cientos de miles de especies que no existen en otra parte del mundo. Entonces, eso que para nosotros es algo común, no tenemos una conciencia de la importancia ambiental que tiene. Incluso es uno de los humedales más importantes de la Argentina, del interior de la Argentina. Y esos humedales cumplen un rol muy importante en lo que tiene que ver con la captura de carbono. Entonces, por un lado tiene un valor de bien natural muy importante, que garantiza la existencia de un montón de especies para no alterar el equilibrio ecosistémico. Y eso es también, ese bien natural genera empleo porque es atractivo al turismo, es decir, el turismo se genera generalmente por distintos hechos, pero Córdoba tiene un atractivo que es los bienes naturales, es decir, las sierras de Córdoba no dejan de ser naturaleza, agradable, pasear, disfrutar de los espacios al aire libre, a eso le suman algún complejo hotelero de cabaños lindo y algo de gastronomía. Los lagos de Córdoba han atraído muchas veces el turismo, pero lo más importante es el recurso natural agua, que si no se cuida no tendríamos más turismo. Mar Chiquita, mientras se conserve y sea atractiva, genera inversiones hoteleras y demás. O sea, siempre tenemos como base los recursos naturales. Y, y eso es importante tomar conciencia de cuidarlos, de evitar lo que nos está pasando, que muchos de los incendios que tenemos en Córdoba han Sí. sido producto de la mano del hombre, es decir, algún descuido, algún irresponsable, alguien por negligencia, otro por dolo, genera este tipo de situaciones que no solamente generan un daño económico, podemos llamar un esfuerzo inconmensurable a las personas que trabajan, a aquellos bienes que se queman o se, o se dañan, sino también el ambiente en general. Después, el post-incendio incluso también genera graves consecuencias ambientales con
situaciones de recuperación que necesitan más de 20 a 30 años para recuperarse. Entonces, la conciencia ambiental que tenemos que tener es muy importante y en todos los ámbitos, en la conservación de los recursos naturales para el turismo, en la producción primaria, conservando el suelo, haciendo un buen uso del agua, rotando cultivos que también garantizan la estabilidad y la calidad de los suelos, bueno, etcétera. Es transversal y es muy amplio hablar Bien. del tema Y ambiente. desde la Secretaría han salido a realizar inversiones, aportes en materia de elementos de trabajo para estas áreas, para estas regiones protegidas, Juan Carlos. Sí, sí, nosotros tenemos un programa, o sea, un área que es sobre áreas naturales protegidas, donde la provincia cuenta con un cuerpo de guardaparques que tienen principalmente un rol de prevención del daño ambiental, es decir, donde generalmente se congrega mucha gente, como puede ser las Salinas Grandes, que es un lugar maravilloso de Córdoba, todo lo que es la Sierra de Córdoba, todo lo que es el sur, en la zona del Caldén, en Mar Chiquita. Existen un cuerpo de guardaparques con camionetas, con destacamentos que tiene un rol preventivo, es decir, informarle a la gente que la importancia que tiene cuidar los recursos naturales, que hay lugares donde no pueden acceder, que tienen que evitar riesgos, como pasa muchas veces que la gente sube a las montañas en momentos climáticos no aptos y después genera el extravío de alguna persona por desconocimiento. Se monitorea, se vigila y en caso también que haya alguna infracción se sanciona, con este objetivo de preservar todos lo que más se pueda los recursos naturales de la provincia. Digamos, hay mucha gente también que por imprudencia o negligencia utiliza vehículos no aptos para determinadas zonas ambientales, generando daños irreparables al ambiente y eso por supuesto trae muchas consecuencias, como puede ser por ejemplo los incendios ahora cuando no hay una conciencia ciudadana en materia de cuidado y prevención. Bueno, aquí en la ciudad, lamentablemente mencionabas el tema de los incendios. Tuvimos en el transcurso del fin de semana incendio en la zona rural. Arrancó a través de la colonia, zona que siempre se quema, lamentablemente, ¿no? Eso genera un daño. Y a la altura de la ruta recién lo frenaron. Trabajaron hasta las 2 de la mañana casi los bomberos, ¿no? Y situaciones que se dan todas las temporadas de invierno y toda aquella acción que se pueda realizar para mejorar o para mitigar ese daño que provocan los incendios demora mucho más que un año en recomponerse una zona, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho en la prevención, en los cuidados. Ahora que se vuelve a ir la gente o pensando en las vacaciones de la próxima temporada, digo, siempre con esos cuidados porque le hacemos mucho daño en un ratito y se demora un montón en recuperar eso lo que se genera, ¿no? Eso es lo lamentable también, de que no se termina de tomar conciencia social, sobre todo. No, no, realmente es complejo porque es una tarea que lleva mucho tiempo, que la gente tome conciencia. Creo que cada día tenemos más conciencia ambiental los ciudadanos, pero bueno, necesitamos internalizarla aún más y por eso yo agradezco especialmente los minutos en tu medio porque en definitiva también transmitir un mensaje de cuidado del ambiente, reciclado, de implementar buenas prácticas productivas para mejorar la producción y hacerla más sostenible, es muy importante y además que a todas las industrias y a todos los que hagan estas cosas bien, con el tiempo le va a dar mayor competitividad. Eso es algo clave y es muy importante que se difundan la importancia que tiene de cuidar los recursos naturales, que en definitiva es nuestra casa común. Digamos, el ambiente en sí es nuestra casa común y todos tenemos que contribuir con nuestro granito de arena para cuidarlo.